Alerta en C5N, caso Lola Chomnales, la investigación de su crimen. La jueza está realizando una pericia psiquiátrica a uno de los indagados en esta causa, donde todavía no se han podido probar responsabilidades. Porque días atrás, uno de estos hombres intentó someter a una joven a la que apretó contra la arena en la playa de Balizas. Y por otra parte, quien encontró el cuerpo de Lola ahora está detenido por tener 75 plantas de marihuana. Esto como información de último momento, como alerta, pero el caso fue dando alguna información en las últimas horas que por razones obvias, lo que ocurrió en Argentina con el fiscal Alberto Nisman, hizo que esta información quedara relegada en un segundo plano, pero se la vamos a empezar a dar a partir de este momento. Ustedes recordarán que apareció la mochila de Lola Chomnales, que fue asesinada el 28 de diciembre del año pasado en Balizas, República Oriental del Uruguay. La mochila no había aparecido. Al aparecer enterrada, relativamente cerca de donde encontraron el cuerpo, se realizaron pericias sobre las manchas de sangre que había en una de las toallas que estaba dentro de la mochila y en un pareo. ¿Qué quería determinar la justicia uruguaya al llevar adelante ese estudio de ADN sobre la sangre encontrada? Si pertenecía a Lola Chomnales o si pertenecía a una tercera persona. ¿Por qué era importante determinarlo? Porque si pertenecía a otra persona, hay ADN para cotejar con todos aquellos que en algún momento pasaron por el juzgado, para ser indagados, para ser detenidos o que pasaron como sospechosos. A todos se le realizó un hisopado de saliva para tener su muestra de ADN en un imaginario banco que tiene la justicia uruguaya para cotejar. Ahora hay sangre para cotejar. Esa sangre que estaba en el toallón y en el pareo no es de Lola Chomnales. Por lo tanto, hay un elemento que parece vital. Para dos cosas parece vital. Para ver si alguno de los detenidos que en algún momento pasó por la justicia uruguaya tiene algún grado de responsabilidad o responsabilidad directa, porque si está la sangre en el pareo y en la toalla, evidentemente estuvo en la escena del crimen, o para descartar definitivamente aquellos que en algún momento fueron indagados, pasaron por el juzgado o fueron sospechosos en este caso, que empieza a tornarse obviamente interesante y para los uruguayos, o por lo menos para la justicia uruguaya, empieza a tomar otro camino de definiciones ante esto que resulta ser contundente o parece ser contundente. Si uno tiene ADN para cotejar, empieza a tener una muy buena punta para investigar, ¿o no, Lavarría? Con un ADN de un tercero, si vos tuviste sospechosos en algún momento al que no le pudiste probar nada, por ahí con el ADN le podés probar todo. Significa que estuvo ahí. Escuchando esto, no sabía esto. Es interesante lo de la sangre. O sea, hay tres probabilidades en la sangre. O es de Lola, o es de otra persona, o es de ambos. Claro. Era de un tercero en este caso. Claro. O sea, era de otra persona. Bueno, ahora bien, si analizamos, hay que ver cómo estaba la sangre dispuesta. Estaba dentro todo de la mochila. Si se corta, se limpia, se transfiere, y ahí viene una clasificación de manchas de sangre. Las manchas de sangre se clasifican como activas, pasivas y transferidas. A ver. Todo un tema. Activa, ¿qué sería? Las activas son las proyectadas, ¿sí? Las pasivas, el goteo o goteado, ¿sí? El sangrado, el escurrimiento, eso es pasivo. Actúa la gravedad en cada uno de ellos. En el otro actúa la velocidad. Le digo lo que trascendió. La mochila estaba enterrada, dentro de la mochila estaban estos elementos, dos de ellos manchados con sangre. Lo que presumen los investigadores y lo que trascendió como información, las fuentes que tenemos en Uruguay son mucho más lábiles que las que tenemos en Argentina, claro. Pero lo que trascendió como información con un colega uruguayo con el que tuve la posibilidad de hablar, es que habría utilizado la toalla y el pareo para quitarse sangre, el presunto responsable del homicidio. ¿Sí? De eso serían las manchas de sangre que pertenecen a una sola persona. No sabemos si varón o mujer, entendemos que varón, por la línea de investigación que está buscando un hombre, hasta ahora. Resulta interesante. Más que interesante, sería un gran corte. Ya descartaríamos entonces mujer, para empezar. Un gran corte, porque la lógica indicaría de que podría haber sido de Lola. Sí, bueno, pero si se limpiaron y no es de Lola, la sangre de Lola, ¿tenía sangre de Lola en los cortes o está en la arena?
Eso se puede investigar. Sí, Pero no por se supuesto. investigó. Aparentemente no surgió sangre en la arena de Lola. Eso es lo que yo tengo entendido. No pudieron probarlo. No pudieron probarlo. Se puede hacer. Claro, pero no lo hicieron. Estudios de Estados Unidos, por ejemplo, hay un instituto internacional que surge en el año 71 con Herbert McDonald, que es un especialista en manchas de sangre en reconstruir patrones. Ellos establecen de acuerdo a cómo está la disposición de la sangre, porque las gotas de sangre se vuelan. ¿Y cómo vuelan? De acuerdo a la velocidad con que está. Entonces se estudia con qué velocidad llegó la sangre. Y ese goteado, o ese sangrado, o ese volado, es técnicamente no a qué velocidad va la sangre, sino con qué velocidad le pegaron para que salte la sangre. Miren, pasaron muchas cosas en los últimos días, novedades que no le pudimos transmitir, algunas se produjeron incluso sobre los últimos días de la semana anterior. Cuando encuentran la mochila estaba todo lo que presuntamente llevaba Lola, o lo que habían descrito llevaba Lola, faltaba el dinero, ¿sí? Faltaba el dinero y estaban esta toalla y este pareo manchados con sangre. Ahora ya se sabe que pertenece a un tercero, que no es de Lola. 10 fueron los detenidos en esta causa, los que en algún momento pasaron por el juzgado. 10. De los 10 hay muestras de ADN y seguramente se van a cruzar los datos con los 10. Pueden pasar dos cosas: que efectivamente entre los sospechosos esté el presunto asesino, o todo lo contrario, que las 10 personas que hayan desfilado Negativo. no tengan nada que ver con el episodio y ya queden definitivamente desvinculados de la causa. Pero es una posibilidad concreta. Ya hay material genético para cruzar, lo que no es menor, porque es prueba científica, prueba directa, que ubicaría a una persona en el lugar del homicidio de Lola Chomnales. Fíjense algunos datos que surgieron de la reconstrucción de las últimas horas de Lola, que se produjo también en las últimas horas, y nosotros no llegamos a contarle esta información, insistimos, por razones obvias. Comenzó a las 6 y demandó 5 horas. Participaron 25 personas. Policía científica, delitos complejos, narcotráfico de prefectura y la fiscal Gabriela Sierra y la jueza Urioste. Estuvo presente el pescador cuyo hijo descubrió el cadáver y un carpintero que vio caminar a la joven por la costa. Presuntamente este hombre está detenido ahora por tener 75 plantas de marihuana, el primero. Buscan establecer el recorrido que hizo la joven desde Balizas hacia Aguas Dulces. No llegó aparentemente a Aguas Dulces, sino que hizo ese recorrido como camino A. Estimaron que recorrió unos 4.800 metros desde la vivienda que compartía con su madrina hasta el lugar donde fue cometido el crimen, casi 5 kilómetros. Las pericias realizadas permitieron identificar rastros de ADN en los elementos encontrados junto a la mochila del adolescente. Muestras encontradas serán comparadas con las que ya se tenían de quienes estuvieron detenidos. La autopsia reveló que antes de morir fue cortada en el cuello con un cuchillo poco afilado y recibió puntazos en el brazo derecho. Aún se busca el cuchillo con el que fue herida. Vamos a recordar que es una zona de médanos vivos, donde los vientos mueven la arena y en caso de que haya sido descartado en el lugar de los hechos el cuchillo, es muy difícil de encontrar, salvo con algunos elementos técnicos como detectores de metales. De hecho, hay mucha gente que vive buscando metales en la arena. Sebastián Cabrera es un colega uruguayo que puede brindarnos muy buena información a esta hora de la tarde. Gracias por atendernos. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, son muchas novedades juntas, ¿no? Sí, y continuó también el hermetismo, porque nosotros estamos acá hace un rato ya apostados en el juzgado de Rocha, donde hay algo de movimiento y lo principal, lo más importante, lo cual estamos esperando, y aún no se nos ha confirmado si se da en el día de hoy o en la jornada de mañana, es que llegue la unidad de científica de Montevideo con los cotejos. Como bien lo decías, las muestras de ADN que fueron encontradas en los objetos encontrados de la joven fueron dos. Un ADN está comprobado que es el de la joven y el otro no es el de la joven, el otro es
de una persona a la cual ahora justamente se está tratando de identificar con las 10 muestras de las 10 personas que pasaron por el juzgado de Rocha para saber si hay coincidencia. Y de no haber coincidencia, bueno, se estaría en la búsqueda de la persona que coincida con este ADN. Sebastián, por un lado. confirmanos una información que me brindaron más temprano, a ver si es tal cual me la dijeron. La sangre encontrada de esta presunta tercera persona estaría en una toalla y en el pareo que estaban dentro de la mochila que encontraron enterrada y que presuntamente sería sangre que esa persona pudo haberse sacado del cuerpo, tal vez limpiándose con el pareo y la toalla. ¿Esto está confirmado allí? No es la información que yo tengo. A ver, contame la que tenés vos. Yo tengo que viene de muy cerca de la investigación, es que la mancha de sangre estaban en el pareo, sí en el pareo. Bien. La toalla a mí no me lo nombraron en ningún momento. En el pareo sí. Recordemos que fue encontrado los objetos de Lola a solo 17 metros
se encontró rastro de sangre. Lo que no se sabe, porque a nosotros no han confirmado, es si se limpió la persona, si se cortó en el momento donde intentó matarla, que finalmente la mató a la joven. No se sabe si se lastimó, si estaba sangrando y se limpió. Esos detalles no se saben. Lo que sí es confirmado es la información que nosotros tenemos, que sí había muestras de dos ADN. Uno el de la joven y otro el de esa persona, que ahora se está esperando por horas que llegue esta unidad de Montevideo con el cotejo, así se llama, para saber si hay, de alguna manera, las 10 personas que ingresaron a este juzgado durante todos estos días, hay coincidencia con el ADN que se encontró junto a la sangre de la joven, o si hay que buscar por otro lado. No nos equivocamos entonces si decimos que son horas de definiciones, porque tal vez llegando ese equipo de Montevideo con novedades podamos estar frente a alguien que estuvo en la escena del crimen, el presunto asesino, hoy mismo. Ah, sí, no tenga ninguna duda. Estamos sobre horas que la justicia está esperando por momentos que llegue esta información desde Montevideo, y creemos nosotros que junto con esta información va a llegar el doctor Barrera, el abogado de la familia. Claro. No tenemos la menor duda. Aún no ha llegado el doctor aquí, no sabemos si lo va a hacer hoy o si lo va a hacer mañana. Lo concreto y cierto es que hay un gran movimiento aquí en el juzgado, lo que nos da a sospechar de que estamos muy cerca de esclarecer este crimen. Sebastián, gracias por habernos atendido y seguramente te vamos a volver a molestar porque son horas cruciales. Gracias por habernos atendido. Sí, un gusto, como siempre, estamos acá en el juzgado y estamos a las órdenes para atenderlos cuando lo necesiten. Muchas gracias. Son horas importantísimas. Fíjense que acaba de confirmarnos Sebastián Cabrera, el periodista uruguayo con el que tuvimos la oportunidad de hablar, que están esperando que lleguen las muestras de Montevideo donde se cruzó el ADN que se encontró en el pareo que estaba dentro de la mochila de Lola, que no pertenece a Lola. Es decir, de las 10 personas que en algún momento figuraron como sospechosas en esta causa, tal vez haya una coincidencia con ese ADN de la sangre encontrada en el pareo. Si hay una coincidencia con la sangre encontrada en el pareo, probablemente estemos frente a un caso prácticamente esclarecido. Si ninguno de los 10 patrones genéticos coinciden con el encontrado en el pareo, habrá que seguir investigando, pero con un gran avance. Cuanto menos siempre hablamos del entorno familiar, del hijo de Hernán, y este chico sería conocido. Es su teoría, Ferrari, ¿no? La que dije de primer momento. Atendamos el entorno familiar. Y hablamos de que el agresor o los agresores pudieron haber sido dos. De haber sido uno, tenía que haber sido uno de una contextura física superior a Lola. Y si era un menor, evidentemente podría ser uno o dos sus agresores, con lo cual estaríamos en presencia, tal vez, de los asesinos de Lola. Si había sangre en el pareo, tenía las manos ensangrentadas, con lo cual debería haber habido también en el cierre o en la mochila, porque primero tocó la mochila para abrirla y sacar el pareo. Claro, pero pasaron muchos días o lo pudo haber hecho con otra mano, ¿no? La mochila se incorporó días después de que apareciera, en mi opinión, también en forma irregular la incorporación de la mochila. Nadie había hablado en su momento de que dentro de la mochila había una toalla y un pareo. Nadie. Bueno, recién igual la información de la toalla la descartó Sebastián, ¿no? Claro. La información que teníamos con lo cual puede haber sido plantado también. Y sí, bueno. Ya se puso en abogado defensor. Claro, pero ¿cómo no? Que encontremos sangre de a uno de los 10, estaría diciendo que estuvo en el lugar. Entonces tenemos dos posibilidades, o fue el autor o estuvo con el autor. Claro. Si él no fue, puede decir quién fue porque estuvo en el lugar. Claro, puede ser encubridor. O puede haberse manchado, o puede haber estado con ella con anterioridad, haber tenido una lastimadura, haberse manchado el pareo, la chica lo guardó ahí adentro. Estuvo unas horas nada más. Yo soy defensora. Estuvo unas horas nada más. Si todavía no pudimos... desde el punto de vista defensora, yo es lo que yo plantearía. Pero bueno. Miren, ustedes se preguntarán, ¿y cómo llega sangre de un presunto agresor a un pareo? Bueno, lo hemos explicado muchas veces y lo vamos a volver a decir. Los puñales que están hechos como armas, los puñales que son para agredir a una persona, que se usan en el ejército o se usan en lugares donde los puñales son parte de una defensa, tienen algo que los gauchos llamaban cruz, claro, que es un freno. Un freno para que la mano no se deslice por la hoja, ¿sí? Pero nos llaman urgente de la Fiscalía